Resolución 0627 de 2006, Norma Nacional de Ruido y Ruido Ambiental. Cordial saludos. Mi nombre es Eileen Eliana Acuña Vergara, estudiante de Ingeniería Ambiental del curso Caracterización de Contaminación Atmosférica de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fijará mediante resoluciones la norma nacional de emisiones de ruido y norma de ruido ambiental para todo el territorio nacional. Empezamos con el capítulo 1 de la disposición general. Este capítulo consta de 6 artículos. El primer artículo es la definición. Se define aplicaciones de acto administrativo contempladas en las normas ISO de 1996. Artículo 2. Horario. Se dispone que para todo el territorio colombiano se establece cumplir el horario estipulado, de modo que debe ser diurno de 7 a 21 horas, nocturno de 21 a 7 horas. Artículo 3. Unidades de medidas. Las medidas se deben tomar por presión sonora en pascales de expresa decibeles, dB. Artículo 4. Parámetros y medidas. Se establece principalmente niveles de presión, ruidos residuales, nivel percentil para medida de ruido. Artículo 5. Intervalos unitarios. Este artículo indica una hora la cual puede ser medida en forma continua o intervalo de tiempo. Artículo 6. Ajuste. Equivale ponderados y niveles percentiles a los niveles de presión sonora efectuándose con una ecuación, como los niveles de presión sonora continua se corrigen por impulsividad, tonalidad, condiciones meteorológicas, horario y tipos de fuente y recepción. Capítulo 2 de la emisión de ruido. Artículo 7. Aplicabilidad de la emisión de ruido. Son los resultados obtenidos de la tabla de medida de emisión de ruido para verificar los niveles. Artículo 8. Cálculo de la emisión o aporte de ruidos. Las emisiones de la fuente se obtienen al restar logaritmo expresándolas en niveles. En este artículo se hace una ecuación. Artículo 9. Estándares máximos percibibles de emisión de ruido. Se establece una tabla de estándares de ruidos expresados en decibeles ponderado a dBA. Estos estándares masivos percibibles de niveles de emisión de ruido consta de sectores, subsectores, como la tabla indica. Los sectores tenemos más tranquilos, otros con ruidos. Pues ahí se nos nota que en el día es un poquito menos el promedio, y en la noche, en el día es un poquito más el promedio y obviamente en la noche es un poquito menos. Ahí está la tabla para que verifiquemos. Capítulo 10. Prueba estática para vehículos automotores y motocicletas. Deben realizar las mediciones de ruido emitido por vehículos automotores. Deben realizar las mediciones de ruido con lo consagrado en la resolución 3500 de 2005. Artículo 11. Prueba dinámica para vehículos automotores y motocicletas. Esto quiere decir que después de 2 años, en este artículo, acto que se expone en este artículo, automotores y motocicletas deberán cumplir las normas y estándares de medición de ruido. En el artículo 12, ruido aeronaves, se tendrá en cuenta lo consagrado de la resolución 2130 de 2014 de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la que adicione, modifique o sustituya. Artículo 13. Ruido en aeropuerto. Los aeropuertos son considerados como sectores industriales y el ruido debe ser elevado, que se estipule por la ley. Artículo 14. Aplicabilidad del ruido ambiental. Los resultados se llevan a mapas de ruido, los cuales permiten visualizar la realidad en lo que concierne al ruido ambiental e identificar zonas críticas y posibles contaminadores de emisiones de ruido.
Artículo 15. Intervalo de tiempo de referencia. Se establece como intervalo de tiempo de referencia 14 horas para el horario diurno y 10 horas para el horario nocturno. Artículo 16. Intervalo de largo plazo de tiempo de medida. Establece un año calendario de largo plazo de tiempo de medida. Artículo 17. Estándares máximos permisibles de nivel de ruido ambiental. Se establece un año en los estándares permisibles de ruido ambiental. A continuación veremos la tabla. Capítulo 4 de los equipos de medida y de las mediciones. Artículo 18. Equipos de medida. Este artículo se refiere a los equipos de medida que se deben hacer de manera que tengan capacidad para medir niveles equivalentes de presión sonora tipo 1 o mínimo tipo 2. Artículo 19. Calibraciones. Antes de iniciar una toma de mediciones, el sitio de medida. Artículo 20. Condiciones meteorológicas. Las medidas deben efectuar en tiempo seco. Artículo 21. Informe técnico. Los informes técnicos de las mediciones de emisiones de ruido y ruido ambiental deben contener como mínimo fecha responsable de emisiones, ubicadas, propósito, norma, equipos, datos, conclusiones, procedimientos, reporte, croquis y muchos otros parámetros establecidos. Artículo 22. Obligatoriedad de la realización de mapas de ruido. Como bien lo dice, en cada municipio se elabora estudios de mapas y de ruidos donde se deben efectuar máximos periodos de 4 años mayores de 100.000 habitantes. Artículo 23. Fines y contenidos de los mapas de ruido. Los mapas son un soporte técnico que se deben hacer como documento básico para conocer la realidad del ruido ambiental en la población. Artículo 24. Mínimo que se deben cumplir en la elaboración de los mapas de ruido. Las presentaciones gráficas de los indicadores de ruidos ambientales deben ser curvas a una altura de 4 metros respecto al nivel del piso. Artículo 25. Planes de descontaminación por ruido. Las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales deben establecer, ejecutar ruidos ambientales. Artículo 26. Edificaciones. Deben exigir que se adapten las medidas preventivas en las instalaciones de las edificaciones, como ascensores, escaleras eléctricas, entre otras, todo estructura que haga ruido, que proceda ruido en la localidad. Artículo 27. Alarmas. Las alarmas de seguridad que son instaladas en los edificios no deben emitir un ruido mayor de 85 dBA. Capítulo 5. Vigilancia y control de cumplimiento de las normas. Este capítulo consta de solo 2 artículos. Artículo 28. La competencia. Ejercerán las funciones de evaluación y control y seguimiento ambiental. Artículo 29. Sanciones. En caso de violaciones ambientales, las autoridades ambientales competentes imponen las medidas preventivas y sancionatarias. Capítulo 6. Disposiciones varias. Artículo 30. Referencia a otra normatividad. Todas las referencias a estándares, procedimientos, normas internacionales señaladas en la presente resolución se entienden incorporadas a la misma. Artículo 31. Anexos. Los anexos 1, 2 y 3, 4 y 5 que veremos a continuación se refiere a este artículo, a los que el presente acto administrativo hacen parte integral de esta resolución. El artículo 32. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las normas que se le hacen contrarias. A continuación vamos a ver los anexos que les acabé de explicar, de decir.
Estos son los tres anexos de los que les voy a hablar un poquito. El anexo 1 es una definición. ¿Una definición de qué? De los conceptos de los que fueron estipulados en los artículos antes vistos. Estos anexos son las explicaciones de cada definición de la regla estipulada de los artículos. Un ejemplo breve. Campo sonoro es la región del espacio en la que existen perturbaciones elásticas. Anexo 2. Determinación de los valores de ajustes. La corrección de nivel KS se explica de la siguiente manera. Si el ruido proviene de las instalaciones de ventilaciones y climataciones baja frecuencia 5 dBA en periodos diurnos, de 8A en periodos nocturnos. También nos da unas explicaciones de las ventilaciones, de climataciones y etcétera. Los anexos 3 es un procedimiento de emisión. Este anexo está definido por dos capítulos. El primer capítulo es un procedimiento de mediciones para emisiones de ruido y el segundo capítulo es un procedimiento de mediciones para ruido ambiental. Les dejo la bibliografía de donde saqué la información para esta exposición. Muchas gracias. Esta es la resolución 027, Norma Nacional de Ruido y Ruido Ambiental.